Ya, chiquillos, buenas tardes. Disculpen el atraso, tuve un problema con el otro computador, que el Zoom aparentemente se caía cada vez que iniciaba, así que tuve que entrar a este otro computador que no tiene la tablet, pero como les comentaba, la clase de hoy, además de ser un tanto más corta, va a ser más expositiva porque es una pequeña introducción al tema 7, que es el tema de los controladores lógicos programables. ¿Ya? Esta PPT ya está en el aula, si ustedes la pueden revisar en cualquier momento, y hoy día vamos a ver los aspectos más importantes del PLC y un tanto la teoría. En las próximas clases ya iremos a comenzar con cosas más prácticas, que es cómo programamos un PLC en sí. Entonces, la idea de esta unidad es definir qué es un controlador lógico programable, listar las diferencias entre un PLC y un sistema de control con relés, que eran los sistemas de control que se tenían antes de la invención del PLC. Vamos a identificar las partes principales y describir sus funciones, la secuencia básica de operación de un PLC y las clasificaciones generales de los PLC, o sea, qué tipos de PLC tenemos y en qué se diferencian entre ellos. Entonces, los controladores lógicos programables son una de las tecnologías de control de procesos más utilizadas en el mundo. En prácticamente todas las empresas en las que ustedes quizás en algún momento hagan la práctica o terminen trabajando y que trabajen con algún proceso industrial, van a tener en este proceso un PLC que va a ser el encargado de controlar todo este proceso, ¿ya? Básicamente un PLC es un computador industrial que nosotros podemos programar para realizar funciones de control. Y una de las grandes ventajas es que eliminó la mayoría del cableado asociado a los circuitos de control basados en relés, ya que era el predecesor del PLC. Algunos beneficios de los PLC son la simpleza en su instalación y programación, alta velocidad de respuesta y gran confiabilidad. Vamos a ir desglosando cada uno de estos beneficios, pero ahí ustedes pueden ver una foto de PLC real, ¿ya? Donde se ve, por ejemplo, la alimentación, los pines de entrada, salida. Vamos a ir desglosando todo eso y naturalmente cualquier duda que tengan me van a consultar. Entonces, los PLC están diseñados para trabajar en arreglos de múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, presentan una gran inmunidad al ruido eléctrico y son resistentes a la vibración e impactos. Entonces, estas características lo hacen ideales para poder trabajar en ambientes industriales. Cuando uno está en la industria y está en estos procesos, por lo general hay mucho ruido, entre la gente que grita, también incluso en algunas industrias uno tiene que andar constantemente con tapones porque es demasiado el ruido y puede generar problemas a los tímpanos. Todo eso también afecta cualquier dispositivo electrónico que haya, sobre todo dispositivos electrónicos de control que son relativamente sensibles a cualquier ruido, ya sea ruido eléctrico o incluso las señales acústicas que se pueden considerar como ruido eléctrico, ¿ya? De hecho, si uno tiene un sistema de medición de señales eléctricas y uno habla al lado de él, uno puede ver una onda, ¿ok? Al final la voz de nosotros es una onda, que nosotros pasamos de ser una onda mecánica a una señal eléctrica, podemos hacer esa conversión. Pero los PLC son resistentes a todo esto, o sea, pueden tener múltiples entradas y salidas, pueden trabajar con amplios rangos de temperatura, ya, o sea, podemos tener un PLC trabajando en una industria frigorífica donde las temperaturas son bajas, o en una fundición de cobre donde las temperaturas son altas. Los PLC tienen bastante rango de temperatura, obviamente no vamos a poder tirar un PLC que esté al lado del cobre fundido, o lo vamos a tirar directamente a un congelador, pero pueden tolerar esos rangos de temperatura, entonces no tenemos que preocuparnos mayormente de darle una gran protección. Presentan una gran inmunidad al ruido eléctrico y además son resistentes a la vibración e impacto. ¿Ya? O sea, a lo mejor puede haber ahí un remesón o algo, pero el PLC de todas formas va a tolerar bastante bien esto. Ahora, como la estructura de un PLC está basada en los mismos principios que la arquitectura de computadores, es capaz no solo de abrir y cerrar relés. Para que se pueda entender en un comienzo, un relé es básicamente un dispositivo que al recibir una corriente se abre y al dejar de recibir esa corriente se cierra. O sea, tenemos un circuito abierto o un circuito cerrado. Ya cuando hablamos de un relé hablamos básicamente de un switch. Entonces el PLC no solo es capaz por sí solo de abrir y cerrar relés, sino que también de ejecutar otras aplicaciones como la temporización, o sea, poner un contador y decir, a ver, cada 4 minutos yo tengo que hacer esta acción, o tengo que esperar a que pasen 4 minutos, etcétera, o cualquier otro tiempo. También el conteo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso donde tenemos que ir contando la cantidad de cajas, que una caja, 2 cajas, el PLC también puede hacer eso. Puede hacer cálculos, comparación y procesamiento de señales analógicas.
Un PLC es un ejemplo de un sistema en tiempo real, dado que la salida del sistema controlado por el PLC depende de sus condiciones de entrada. O sea, el PLC va cambiando su salida en base a lo que tenga inmediatamente en la entrada. Por lo tanto, se considera un sistema en tiempo real. A ver, ¿cuál entonces podría ser la diferencia entre un PLC y un computador? Como el computador en el que ustedes están viendo esta clase o el computador donde yo la estoy haciendo. ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Dijimos que un PLC era una especie de computador industrial. La diferencia es que un PLC básicamente es un computador, ¿ya? Pero que está diseñado para el control de procesos o maquinarias. O sea, es como que nosotros tomemos un computador, que puede ser utilizado en una infinidad de cosas, y hagamos los cambios correspondientes en su diseño para que pueda cumplir solo una cierta cantidad de funciones. En este caso, funciones de control de procesos o de maquinaria, ¿ya? Entonces, a diferencia de los computadores personales, PC o los notebooks también, los PLC son diseñados para operar en ambientes industriales, ¿ya? Por eso también son utilizados y no se utiliza un computador, que quizás podría ser más barato comprar un computador que cumpla con las características para controlar un proceso, pero eventualmente ese computador no va a cumplir con las características físicas para poder tolerar esos ambientes. En cambio, el PLC sí está diseñado para eso. Entonces, los PLC están diseñados para operar en ambientes industriales y están equipados con interfaces especiales de entrada y salida, y además con su propio lenguaje de programación, que es lo que vamos a ver unas clases más adelante. ¿Ya? O sea, el PLC viene con un propio lenguaje con el que yo voy a poder realizar todo tipo de funciones dependiendo de lo que vaya a necesitar. Otra diferencia importante es que un computador es capaz de ejecutar diferentes programas de forma simultánea. Por ejemplo, ustedes pueden estar ejecutando Zoom, a lo mejor al lado pueden estar viendo otro video, por así decirlo, pueden estar ejecutando alguna descarga en el navegador, entre otras cosas. ¿Ya? O sea, pueden estar ejecutando diferentes programas de forma simultánea. A diferencia del PLC, que solamente puede ejecutar un programa, pero que se ejecuta de forma secuencial. O sea, esto, ¿ya? O sea, como una secuencia. Entonces, ¿cuáles eran los sistemas? Habríamos hablado un poco de que el PLC había llegado a reemplazar a los sistemas de control basados en relé. Entonces, por mucho tiempo, para controlar los procesos industriales utilizaron sistemas basados en redes eléctricos, de forma que la activación de motores, bombas y otras salidas o actuadores industriales era controlado por medio de la activación de interruptores o pulsadores. O sea, uno apretaba un botón, se activaba el relé, ¡pum! E inmediatamente se daba inicio al proceso, o se podía apagar el proceso, ¿ya? Pero era básicamente un control tipo encendido o apagado. No teníamos un control de que, mira, quiero que esté encendido, pero quiero que esté bajo las condiciones que estamos trabajando, aunque esté a la mitad de la potencia, me sirve. El relé no me permitía eso, era estar encendido o estar apagado, ¿ya? El sistema de relé tiene un tiempo de vida limitado y precisa de una correcta mantención de los contactos de los relés, porque los contactos de los relés son contactos mecánicos. Entonces había que mantenerlos constantemente en mantención para que no se vaya a averiar uno, porque que se averiara uno implicaba tiempo en donde yo no podía estar ejecutando esa maquinaria, y eso en la industria es pérdida de plata. Entonces imagínense este pequeño diagrama que comprende un switch de presión, un switch de temperatura, un switch para iniciar el motor y el inicio del motor. O sea, 4 funciones, 3 switches y el inicio del motor. Yo lo podía hacer con todo este cable. Y eso es algo súper simple. Imagínense un proceso mucho más complejo, mucho más grande, si tengo varios motores, etc. Entonces, era poco práctico utilizar los sistemas de control basados en relé, también porque eran diseñados por una aplicación en específico. O sea, si yo cambiaba algo de la lógica, cambiaba mi dispositivo, cambiaba la forma en que quería iniciarlo, tenía que cambiar el cableado completo. Había veces en que había que cambiar tableros de control completos. O sea, imagínense en una empresa que tengo quizás 20 de esos, una empresa bastante grande, y de repente necesito cambiar la lógica de control, tengo que cambiar los 20 de esos. Ese es tiempo en donde no se va a estar ejecutando, tiempo en donde tengo que tener a gente trabajando, que a lo mejor voy a tener a gente externa, que implica más gasto de dinero, más gasto en mantención, etc. En cambio eso, con un PLC, si yo quiero cambiar la lógica de control, basta con que yo cambie la programación.
No tengo que volver a conectar nada, solamente tengo que cambiar la programación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los PLC eliminan gran parte del cableado, y como les decía, cualquier modificación en la lógica de control puede ser realizada por medio de una edición del programa de control. ¿Los sistemas actuales cuentan con relés? Claro que cuentan con relés, pero ya no son utilizados para lógica de control, o muy rara vez son utilizados para lógica de control. Son más bien utilizados como sistemas de seguridad, o a veces cuando hay que encender o apagar algo, ¿ya? Cuando se necesita algún encendido manual o mecánico. Los PLCs también tienen tiempos de respuesta mucho más bajos que un sistema de relé, y debido a lo anterior, aquellas máquinas que procesan miles de artículos por segundo y objetos que pasan solo una fracción de segundo frente a un sensor, requieren de la rápida respuesta de un PLC, ¿ya? Por ejemplo, si yo necesito ir contando muchas unidades rápidamente, mientras más rápido sea mi sistema de conteo, mucho mejor, y el PLC en ese sentido es mucho más rápido que el relé. Principalmente porque el PLC trabaja todo a nivel de señales eléctricas internas, mientras que el relé tenía una parte mecánica. Y por lo general, las señales eléctricas tienden a ser mucho más rápido que los movimientos mecánicos. Ya por lo mismo, es mucho más rápido trabajar con un PLC. La otra ventaja es que un PLC es capaz de comunicarse con otros PLC, con otros controladores o con otros computadores, para así realizar funciones de supervisión, monitoreo y adquisición de datos, carga y descarga de programas, entre otros. O sea, yo podría armar una red de PLCs muy grande, y no tengo que estarlos necesariamente conectando tanto entre sí, sino basta con que tengan una conexión y se pueden comunicar entre ellos. Entonces, a lo mejor yo tengo un proceso en una minera muy lejos y tengo el otro proceso, no sé, a 800 metros, 1 kilómetro de distancia, quizás un poco más, pero puedo tirar un cable que conecte ambos PLC, y de esa forma puedo estar monitoreando ambos procesos sin la necesidad de estar in situ. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de un conteo de alta velocidad. Pues esos frascos pueden ser agua o cualquier otra cosa, pero el PLC puede ir haciendo un conteo de alta velocidad mucho más rápido de lo que incluso una persona podría hacer. Ahora, hay una relación entre lo que es la entrada y salida de un PLC. ¿Ya? Toda la lógica de control que nosotros hablamos en los PLC está contenida en su memoria. De tal forma que la relación que hay entre las entradas y salidas son determinados por el programa ingresado por el usuario. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Quiere decir de que yo al PLC le puedo conectar un montón de cosas, entradas, salidas. Por ejemplo, en cuanto a las entradas, podemos conectar un botón de presión, un sensor, un switch de límite. En las salidas podemos conectar una válvula solenoide, un contactor, una luz, pero la relación entre ellas la va a definir el usuario. No va a haber una conexión física dentro del PLC que me diga, mira, esto tiene que estar relacionado de esta forma. No, va a ser el usuario el que me va a decir, en base a esta entrada, necesito actualizar tal salida. En base a tal entrada, necesito que pase esto con la salida, etc. Dando al usuario mucho más control sobre el proceso, ¿ya? Y obviamente permitiéndole también poder cambiar este proceso sin la necesidad de cambiar todos los cables. ¿Cuáles son los componentes, por otro lado, de un PLC? Un PLC nosotros lo podemos dividir en unidad central de procesamiento, o CPU, que también tienen todos los computadores, una sección de entradas y salidas, una fuente de poder, y lo que va a ser el dispositivo de programación. Antes de seguir con cualquiera de estos elementos, chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro, o quizás estoy yendo demasiado rápido? Todo claro. Ya, perfecto. Entonces, este es un esquema de cómo se puede dividir un PLC, donde en una parte vamos a tener todo lo que son los módulos de entrada. Entonces aquí vamos a conectar lo que habían visto anteriormente: sensores, switch, pulsadores, etc. Vamos a tener toda la parte de la CPU, en donde va a estar la central de procesamiento, la memoria, los programas, los datos, etc. Y van a estar todo lo que es los módulos de salida, donde van a estar conectados motores, luces, válvulas solenoides, etc. Vamos a tener también un módulo de energización o de poder, que va a estar alimentando a cada una de estas partes. Y vamos a tener, por otro lado, el dispositivo de programación, que puede ser un computador, o incluso hay algunos dispositivos que son exclusivos para programar PLC, y que eso va a estar conectado directamente a la parte del procesamiento, ¿ya? Entre medio de lo que es la entrada y la unidad de procesamiento y
y la salida con la unidad de procesamiento, hay una aislación óptica para evitar que entre cualquier señal ingresada del tipo óptico. También hay aislaciones de ruido, entre otras cosas. Entonces vamos a ir sección por sección o parte del PLC desglosándolo rápidamente. ¿Ya? Por un lado tenemos lo que es la sección de entradas o salidas, donde vamos a tener dos formas en que esté presente esta sección de entrada y salida. Puede ser fija o puede ser modular. Cuando es fija nos hablamos de todas las entradas o salidas que vienen por defecto en el PLC, ¿ya? Y que son las que yo puedo utilizar sin tener que agregarle nada más. Ahí tenemos algunos ejemplos de PLCs que vienen con ciertas entradas y salidas que son fijas. Pero también podemos tener entradas y salidas que sean modulares. Eso quiere decir que el PLC trae un socket o un conector donde yo puedo ir agregando más dispositivos a este PLC para tener una mayor cantidad de entradas y salidas. Esto, por ejemplo, si es que mi proceso yo sé que al principio va a ser más pequeño, pero quizás en el futuro podría crecer, o quizás en el futuro voy a tratar de armar una red de PLC, entonces todos los PLC van a estar conectados a este PLC más grande, etc. ¿Ya? Todas estas, la ventaja que tienen los PLC es que son muy versátiles, o sea, tienen muchas opciones para que se adapten muy bien a la aplicación que yo quiero analizar. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama en donde vamos a tener las entradas. Yo puedo ir conectando las entradas al PLC. Acá tengo, se procesa todo lo que necesita y vamos actualizando cada una de las salidas. Recuerden que la relación entre las entradas del PLC y las salidas las define el usuario a través de la programación del PLC. Vamos a ver un poco más adelante. También podemos ver aquí cómo nosotros vamos agregando cada uno de los módulos del PLC. Podemos agregar más entradas, podemos agregar más salidas, podemos agregar más entradas y más salidas, o podemos agregar un módulo que tenga entradas y salidas juntas, ya que por lo general es lo más usual. Entonces se compra este módulo y se va montando en los racks. Ahora, no todos los PLCs traen la opción de poder agregarle más entradas o salidas. Tiene que ser un PLC que cuente con secciones de entradas y salidas modulares, ¿ya? Modular quiere decir que va por módulo, o sea, va separado. La fuente de poder es, bueno, como indica el nombre, la encargada de suministrar tensión continua a los módulos que están montados en el rack. El rack se llama al dispositivo físico que contiene todas las partes del PLC, ¿ya? Para grandes PLC, la fuente de poder no suministra energía a los dispositivos de campo. Dispositivos de campo nos referimos a todo lo que va a estar conectado en mi proceso, como los sensores, los interruptores, los motores, etc. ¿Ya? Esto es para procesos muy grandes, la energización de esos elementos no va a depender del PLC. Ahí se necesitan fuentes de energía aparte, que pueden ser fuentes de corriente continua o corriente alterna, dependiendo de con qué funcione ese dispositivo, ¿ya? Mientras que para PLC más pequeños y quizás para aplicaciones más pequeñas, que el mismo PLC es capaz de proveer energía a los dispositivos de campo. Todo depende de la aplicación y del tamaño que sean estos dispositivos. Pero sí o sí, todo PLC va a requerir tener una fuente de poder, ya sea conectado directamente a la red eléctrica, quizás algún PLC pequeño podrá funcionar con batería por cierto tiempo, pero todos sí o sí van a requerir energización. Por otro lado está lo que es el cerebro del PLC, que es la CPU, o la unidad de procesamiento central, o unidad central de procesamiento, Central Processing Unit en inglés. Bueno, el nombre es siempre el mismo independiente del idioma, que se refieren a lo mismo. Es un procesador típico que usualmente consiste en un microprocesador para implementar la lógica y controlar la comunicación entre los módulos. Recuerden, cuando hablamos de comunicación entre los módulos de entrada y salida. ¿Ya? El procesador naturalmente va a requerir de memoria para guardar los resultados de las operaciones lógicas realizadas por el microprocesador. Entonces, dentro de la unidad de procesamiento central, como habíamos visto acá, va a contar con su CPU, va a contar con su memoria, va a contar con una parte para el programa y una parte para los datos. Entonces va a ser el CPU quien va a controlar toda la actividad del PLC. Y es diseñado de tal manera que el usuario puede ingresar el programa deseado en lenguaje de diagrama de escalera. Ya, este es el ladder.
Este es el lenguaje que después nosotros vamos a revisar mayor en profundidad, vamos a ver las principales instrucciones, cómo podemos programar un PLC para que realice ciertas tareas. El programa del PLC, que nosotros le carguemos a través del lenguaje de diagrama de escalera o ladder, es ejecutado como un proceso repetitivo llamado escaneo o scan. ¿Cómo funciona este proceso? El proceso de escaneo comienza con el CPU leyendo el estado de las entradas. O sea, el CPU va a decir, a ver, ya, ¿qué estado o qué valor en este caso tienen las entradas? Luego se ejecuta el programa del usuario considerando el valor de las entradas. Para eso, la CPU realiza tareas internas de diagnóstico y comunicación. O sea, se comunica con las entradas, se comunica con el valor que tengan las entradas, y ahí va realizando todo lo que son las tareas internas también de diagnosticar si es que hay algún error, alguna falla, etc. Y finalmente, una vez que realiza todo eso, va actualizando las salidas. O sea, es un proceso bien determinado y bien secuencial, en donde leo las entradas, realizo tareas internas de diagnóstico y comunicación y actualizo las salidas. Leo entradas, diagnóstico, comunicación, actualizo salidas. Leo entradas, diagnóstico, comunicación, salidas. Constantemente el PLC está haciendo eso, ¿ya? Y eso se va a repetir de forma continua mientras que el PLC se encuentra en su modo de ejecución, o run, que se llama también en inglés. Entonces, acá se ve un resumen de lo que es el proceso de escaneo. Ahí está, lectura de las entradas, ejecutar el programa, las tareas de diagnóstico y comunicación para actualizar las salidas, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo constantemente mientras esté en proceso de run, o sea, está haciendo un ciclo de escaneo. Puede ser de que realice 40 veces el proceso de escaneo y no haya ninguna actualización en las salidas, ¿ya? Eso perfectamente puede ocurrir cuando los PLCs están corriendo de forma normal, sobre todo en procesos que tienen que ver con realizar acciones temporizadas, o sea, cada cierto tiempo, o también realizar acciones con conteo. También dentro de los PLC está lo que es el dispositivo de programación, ¿ya? El dispositivo de programación nosotros lo utilizamos para ingresar el programa de usuario en la memoria del PLC. Entonces, el programa puede ser ingresado utilizando el Relay Ladder Logic, o RLL, que es el nombre completo del diagrama de escalera, o el lenguaje ladder, que es uno de los lenguajes de programación más populares para la PLC, y de hecho es el más utilizado. Entonces, esta programación es similar a los circuitos de control de los sistemas de relé. Se hizo originalmente para que la gente que, como dice aquí, para hacer una forma simple de programación para las personas acostumbradas a los sistemas de relé. O sea, en un comienzo la idea no era comenzar con una tecnología completamente disruptiva y toda la gente que estaba acostumbrada a los sistemas de relé era algo completamente nuevo, sino que fuera un poco más amigable el paso de una tecnología a otra, ¿ya? Y el lenguaje ladder se ha mantenido hasta el día de hoy, con quizás alguna modificación por aquí y por ahí. Pero las tareas más básicas se han mantenido por mucho tiempo. Para nosotros poder programar el PLC, podemos utilizar dispositivos de mano. O sea, dispositivos que uno, como, no sé, algo quizás un poco más grande que mi celular, que algo se ve ahí, ¿no? Algo más grande, un poco más grande que esto, que uno lo conecta al PLC y directamente sirve solo para eso. O sea, lo voy a programar, listo. Mucho más sencillo, más económico y fácil de utilizar, porque no tengo que estar conectando el PLC a un computador, iniciando el computador, etc. Pero, sin embargo, a pesar de eso, son los computadores los dispositivos de programación más comúnmente utilizados. Específicamente por medio de algún software que permita la creación, edición, documentación y guardado de todos estos programas. Porque además uno puede ir guardando distintas versiones, puede ir generando más carpetas, entonces da más libertad de poder trabajar con distintos programas, ¿ya? Entonces un programa es básicamente una serie de instrucciones que el usuario define y que el PLC tiene que ir realizando. ¿Cómo las va realizando? A través del ciclo de escaneo. Es aquí donde el PLC va ejecutando el programa, pero lo primero que hace siempre es leer las entradas, ¿ya? Entonces, va leyendo esa serie de instrucciones que le deja al usuario, y un programa en lógica de escalera representa gráficamente una serie de peldaños, entre comillas, de contactos, bobinas y bloques de instrucciones especiales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí tenemos, por ejemplo, un dispositivo de programación a mano, ya debe tener un tamaño
probablemente un tanto más grande que un teléfono, como el que tengo yo acá, quizás, donde uno lo conecta directamente al PLC y puede ir cambiando toda la lógica de programación. ¿Ya? Obviamente estos dispositivos, a pesar de ser quizás un tanto más rápidos y mucho más sencillos de utilizar al conectarlo directamente al PLC, no dan tantas opciones de poder guardar los programas, de poder guardar versiones, de poder tener muchos programas disponibles para elegir. A diferencia del software utilizado para la programación del PLC, donde ahí tenemos uno, en donde es mucho más sencillo y mucho más fácil poder guardar muchas versiones de estos programas. Ya entonces a lo mejor yo digo, mira, esta versión me funcionaba y la que hice ahora no me funciona por algún motivo, las voy a comparar, etc. Entre un montón de otras aplicaciones, que además, como ustedes pueden ver ahí, permite un montón de trabajo adicional que este dispositivo, en contrapartida con lo sencillo que es conectarlo y modificar, no ofrece. ¿Ya? Naturalmente, si bien es cierto, puede haber una opción más utilizada que otra, siempre va a depender de la aplicación en sí y de qué tan rápido necesito solucionar el problema a cuál uno debería utilizar. ¿Ya? En lo personal, si está la opción de ocupar el software, voy a tratar de ocupar el software, pero eso es una decisión personal. Entonces, para ejemplificar un poco el funcionamiento de PLC, nosotros podemos analizar el siguiente sistema de mezclado. ¿Ya? Tenemos aquí un sensor de presión que está midiendo constantemente cuál es la presión dentro de este estanque con líquido. Tenemos un sensor de temperatura, tenemos un motor que va a ser el encargado de realizar la mezcla y vamos a tener un pulsador manual. Entonces, el sistema va a tener un modo automático y otro manual. Se realiza el mezclado de forma automática cuando se accionan los interruptores de los sensores de presión y temperatura. ¿Ya? Y se realiza el mezclado de forma manual cuando se presiona el pulsador manual. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo podría dejar que el sistema trabaje de forma automática. Cuando llegue a cierta presión, cuando llegue a cierta temperatura, activo el motor y realizo la mezcla, o también lo puedo hacer frente a un pulsador manual. Yo puedo conectar todas estas entradas al PLC y puedo trabajar de ambas formas. El PLC no me obliga a que todos los procesos necesariamente sean automatizados, sino que también se le puede agregar una parte de trabajar de forma manual. Y esas acciones yo las puedo resumir en un diagrama como este, en donde tengo se debe activar el switch de presión, el switch de temperatura, o puedo activar el botón de pulsación manual. Cualquiera de estos caminos que se cierre, por así decirlo, aquí tenemos dos switches, aquí tenemos el pulsador manual, va a generar que el motor arranque. Eso sería en el sistema de relés, pero en un PLC sería tan simple como definir cuáles van a ser mis entradas, definir a qué salida, listo. ¿Y qué es lo que va a hacer el PLC? Va a verificar las entradas, va a verificar el switch de presión, el switch de temperatura o el pulsador manual, va a verificar que estos dos estén cerrados o que este esté cerrado, cualquiera de los dos caminos que esté cerrado, va a activar el motor, verifica las entradas, en base a la verificación de esas entradas ejecuta el programa y en base a la ejecución del programa, que sería identificar si hay algún camino que permita cambiar la salida y eventualmente el PLC cambia la salida. Y está constantemente revisando eso. Por lo tanto, yo podría presionar el botón, pero si después lo suelto, deja de realizar el proceso, etc. ¿Ya? O también podría dejar de que basta con solo apretar un botón para que el PLC esté funcionando constantemente. Un poco más adelante vamos a entrar en detalle con esa diferencia entre lo que es un pulsador y de plano un switch que se mantenga cerrado. Un ejemplo de operación para la implementación de este sistema que acabamos de ver en un PLC con una sección de entrada y salida fija, se realizaría el siguiente cableado. O sea, vamos a tener la entrada 1, vamos a tener la entrada 2, aquí tenemos nuestra salida, y aquí tenemos cada uno de los dispositivos de campo, que van a ser cada una de las entradas que van a activar la salida. Aquí tenemos entradas, salidas, y aquí tenemos lo que son las líneas de alimentación. Finalmente, para ya terminar,
vamos a ver rápidamente algunas de las instrucciones típicas de los PLC, que van a ser las instrucciones que nosotros vamos a trabajar en este curso. ¿Ya? Típicamente la cantidad de instrucciones de un PLC varían desde 15, ¿ya? Para unidades pequeñas, PLC simples, muchas veces los que quizás uno puede trabajar en ambientes más controlados o cuando comienza a estudiar esto, hasta 100 en unidades mucho más poderosas o unidades mucho más industriales. Entonces, en esta tabla se enlistan las instrucciones más utilizadas, que serían X y C, X y O, OTE, OTL, OTU, TOF, TON, CTD y CTU. ¿Ya? Básicamente, X y C examina un bit por la condición ON, o sea, busca un 1. En la próxima clase vamos a profundizar un poco más en esto. La idea es que les quede ahí dando vueltas estas instrucciones. X y O examina un bit por una condición de apagado. O sea, este busca una condición de encendido o un verdadero, y este busca una condición de apagado o de falso. Una OTE lo que hace es prender o guardar un 1 en un bit. Y lo que hace es energizar básicamente una salida. Pero hay que tener ojo con la última palabra que dice ahí, que es no retentiva. O sea, no retiene. Va a energizar esa salida del PLC siempre y cuando tenga algún camino que esté cerrado, como habíamos visto, o algún camino de condiciones verdaderas. Si alguna de esas condiciones verdaderas se pierde, no se va a mantener energizada la salida. ¿Cómo podemos entender esto de otra forma? Por ejemplo, cuando nosotros presionamos el botón de la luz de nuestra casa, nuestro departamento, de lo que sea, esa, si bien es cierto, no está controlado por un PLC, podemos entenderlo como una energización retentiva. O sea, yo solamente aprieto una vez el botón y se mantiene cerrado y se mantiene en la posición y por ende se enciende la luz. Pero hay otros casos en donde nosotros tenemos solo un pulsador, o sea, un switch. Entonces, eso nos obliga a que nosotros, si queremos energizar la salida trabajando con un switch, tendríamos que mantener constantemente el botón apretado, ¿ya? Lo cual carece de sentido y por lo tanto vamos después a ver formas de cómo podemos solucionar esa forma no retentiva, o sea, que no mantiene ese 1 en la salida. Para eso, por ejemplo, podemos trabajar con lo que es una OTL, que es una forma de enganchar ese bit, o sea, llegó un 1 y junto con esa forma de salida nosotros podemos enganchar ese bit y después podemos ocupar la instrucción OTU para desengancharse, o sea, para sacar ese bit de 1, pasarlo a 0 y así desenergizar. Tenemos lo que son las TOF y TON, que pasa alguna salida de encendido a apagado después que algo ha estado apagado por un cierto tiempo y este pasa a una salida on, pone una salida en on u off cuando algo ha estado encendido por cierto tiempo. ¿Ya? O sea, este me sirve para cambiar la salida después de que algo se apaga cada cierto tiempo o después de un cierto tiempo, y este me sirve para cambiar la salida después de que ha estado encendida durante cierto tiempo. ¿Ya? Y el CTD y el CTU, count down o count up, me sirve para contar hacia abajo o contar hacia arriba en una cuenta específica. ¿Ya? Obviamente ahí vamos a ver que tienen que estar dirigidas a la misma dirección de memoria para estar realizando la misma, el mismo conteo y no vayan a hacer dos conteos separados. ¿Ya? Entonces, las palabras claves de esta parte de la materia, que es una introducción a los PLC, es lo que es la CPU, que nosotros vamos a entender como la unidad central de procesamiento, y va a ser todo lo que va a estar relacionado con ejecutar los programas del PLC, y también va a tener una parte de memoria para almacenar tanto los programas como también los datos. Vamos a tener los módulos de entrada y salida, que son los módulos que permiten la interfase del PLC con los dispositivos de entrada y salida. Estos pueden ser fijos, o sea, vienen en el PLC, o pueden ser también modulares, ¿ya? Que yo los puedo ir agregando al mismo PLC. Vamos a tener lo que es la fuente de poder, que va a ser la fuente que alimenta a los diferentes componentes del PLC. Si es un PLC pequeño,
podría eventualmente el mismo PLC alimentar a los dispositivos de campo, si es que estos también son un poco más pequeños, pero para unidades más grandes se requiere que estos dispositivos de campo sean alimentados por fuentes distintas a la del propio PLC, o no van a ser alimentados por el propio PLC. Y también tenemos lo que es el ciclo de escaneo scan, que es un ciclo repetitivo de ejecución, donde se verifica secuencialmente las entradas, ejecuta el programa, diagnóstico de comunicación, y si es que amerita, si es que el programa se lo indica, te va a actualizar las salidas del PLC. ¿Ya? Entonces, como les decía, la clase de hoy es una introducción a los PLC, más o menos de qué se trata, dónde son ampliamente utilizados, que es en un ambiente industrial, por qué son ampliamente utilizados en estos ambientes industriales y de qué están compuestos, ¿ya? Desde la clase del día jueves vamos a entrar un poco más en cada uno de los PLC, cómo almacenan su memoria, para ya, yo creo que la próxima semana, entrar en lo que es la programación en escala, ¿ya? Chiquillos, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, algo que quizás no quedó tan claro. Todo claro con la clase. Ya. Entonces, chiquillos, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Nos estaríamos viendo nuevamente el día jueves para continuar con este tema. Y el viernes es feriado, así que después del jueves ya nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Buena semana. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Profe.